Hello, welcome to my channel. My name is Francisco and welcome to the lesson number 10 of this pre-intermediate level. In today's class we're going to see the difference between there has been and there have been. Vamos a hablar de la diferencia de esas dos expresiones que se van a complementar mucho con el presente perfecto y el presente perfecto progresivo, que son los temas que hemos estado trabajando. Espero que les guste mucho y que la puedan aplicar fácilmente, muchachos. Es un tema muy sencillo, así que vamos a poner mucha atención, por favor. Comencemos entonces por esta parte. There has been and there have been mean the same. They mean ha habido in Spanish. ¿Cuándo vamos a utilizar entonces there has been? Where are we going to use it? We're going to use there has been for singular nouns or uncountable nouns, sustantivos no contables o simplemente en singular. ¿Listo? And there have been, we're going to use it in plural, simplemente en plural. Eso es básicamente la diferencia y para eso vamos a seguir unas estructuras y esta va a ser la base, la afirmativa, para que vamos trabajando un poco cada una de ellas. Vamos a empezar con esta, como siempre traten de hacer la primera. Look at this. Ha habido mucho ruido en clase. Try to do it first. Intentemos hacerla. Para eso vamos a hacerle esta estructura, vamos a seguirla. Let's follow the structure, ¿ok? Vamos a empezar acá con la afirmativa. ¿Qué tenemos que hacer para decir ha habido? Ya sabemos que podríamos utilizar una de estas dos. ¿Sí? Cualquiera ya sabe que significa lo mismo. ¿De qué depende el uso entonces? Depende del sustantivo que vamos a trabajar. Como estamos hablando de ruido, el sustantivo ruido es ¿qué? Singular, plural, contable, no contable. ¿Ustedes qué dicen? Es en singular. Entonces ya sabemos que tenemos que iniciar con there has been. So in here we say there has been. And then what? ¿Y luego qué? And then comes a quantifier or a quantifier, which is the same. This quantifier would be optional, sería opcional y es por eso que está este asterisco acá, para que ustedes lo puedan trabajar. Normalmente siempre lo aplicamos. Pancho, pero es que yo no sé cuáles son los quantifiers. Les voy a dejar un video en la página para que se pueda apoyar y complemente la clase. Yes? There has been, en este caso el cuantificador, estamos diciendo que ha habido mucho ruido. I'm gonna say here a lot of. A lot of, mucho, esa es una de las opciones de decir mucho, y luego viene el sustantivo que en este caso es ruido, we say noise. ¿Y cuál es el complemento? In class. Como es un complemento, si está maravilloso y si no está, no hay ningún problema. Listo, por eso es que también tenemos este otro asterisco acá. Entonces, ¿qué decimos? There has been a lot of noise in class. Pay attention, guys, because in here we can usually, put this into the short form. There's been a lot of noise in class. Ha habido mucho ruido en clase. Pacho, pero es que esa no es la forma corta de there is, que significa hay. Sí, también es esta la forma corta, pero ¿qué? Si estuviera esta forma corta con there is, adivine que no estaría después. Este been no estaría. Entonces ustedes tienen que jugar con esa parte del contexto o con la oración que se venga a continuación. ¿Listo? Entonces ya saben que la forma corta aquí sería there's been a lot of noise in class. Ahí tenemos entonces la afirmativa. Let's continue with the negative sentence. Vamos a hacer la misma negativa que tenemos acá. Entonces, básicamente, este complemento o esta parte final va a ser igual para esta negativa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a decir, no ha habido mucho ruido en clase. ¿Qué hay que hacer? Esta es la base, la estructura base. Simplemente le hacemos una pequeña modificación. Continuamos con ese there. Luego viene ese has. Y adivine qué viene después. Guess what comes next. Adivine qué viene ahí. Viene el not. Ahí está. There has not. Or you can also put this into the short form like this. Hasn't. Cualquiera de esas dos opciones estaría correcta. Would be correct. There has not or there hasn't been. ¿Listo? Y ya sabemos que este sería el resto de la oración que estamos trabajando. There has not or there hasn't been a lot of noise in class. No ha habido mucho ruido en clase. Muy fácil. Mire que simplemente es un cambio en la parte inicial. Let's continue with the interrogative sentence. Para la interrogativa, ya de pronto estamos acostumbrados a hacer esos cambios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente vamos a mover este auxiliar, vamos a cambiar la posición. We're going to move this auxiliary to the beginning like this. Vamos a cambiarlo al principio como está en esta parte. Has there been, a lot of noise in class? A lot of noise, vamos a colocarla completa, in class. Remember, guys, this is a question, so we put the question mark at the end because it's really important, muy importante, signo de interrogación. Has there been a lot of noise in class? ¿Ha habido mucho ruido en clase?
Si ven qué fácil es trabajarla, simplemente es hacer ese cambio. Pachi, ¿la podemos hacer interrogativa? Claro que sí. Para la interrogativa, que es una pregunta cuando se está negando, ¿cómo así? Cuando decimos no ha habido mucho ruido en clase, mire que empezamos con un no. Entonces, ¿qué hacemos? Movemos esta parte de acá, este auxiliar en negativo, y eso es todo lo que abriría la pregunta. ¿Cómo quedaría? Hasn't there been, el been queda siempre en la misma posición, ¿listo? Solamente está el cambio en estos dos iniciales. Hasn't there been a lot of noise in class? And you guys have two options. You can say yes or you can say no. Yes, this would be correct. But if you want to add some more, you can just say something like this. Yes, there has. Yes, there has. Or no, there hasn't. Estas serían opciones posibles de respuesta. Si la quieres más larga, simplemente ¿qué hay que hacer? Yes, there has been a lot of noise in class. Oh no, there hasn't been a lot of noise in class. You decide. Yes, it's up to you guys. Okay guys, let's continue with the second structure that we have for plural sentences, por oraciones en plural, and this is the structure that we're going to follow in an affirmative sentence. Try to do it first, intenten hacerla primero. Look at this. Ha habido muchas órdenes últimamente. Estamos hablando de qué? De órdenes, es plural, and that's why we have to use there have been. Es por eso que tenemos que utilizar eso, and that's why there have been here is part of the structure, es parte de la estructura. So, let's write it together. Vamos a escribirlo aquí juntos. There have been. And then what? A quantifier. In this case, the quantifier is many. El cuantificador que tenemos acá es many. Ese es el que estamos trabajando. And then what? And then comes a noun, but in this case it's a plural noun. Sustantivo en plural, que es órdenes. So we say here, remember guys, order is singular, but orders is plural, ¿sí? Ahí tenemos las órdenes o pedidos también podría ser. And then the complement, in this case the complement is an adverb. Es un adverbio el complemento que tendríamos acá, pero no importa, también es un complemento. Remember guys, miren esto, no sé si ya lo repasaron con los videos complementarios que les he dejado. Late is an adjective, es el adjetivo, late. ¿Cómo lo convertimos en un adverbio? Simplemente vamos a agregar esto. Quedaría entonces lately para decir últimamente. Pacho, can we say recently, like this? Yes, you can also say recently, recientemente, últimamente son sinónimos y podrían ser trabajados. This is a very easy sentence. Let's continue with the negative sentence. Vamos a ver la negativa, simplemente vamos a decir que no ha habido muchas órdenes últimamente. In this case, we're going to add something here. So we say here, there have what? And then what? There have not. Remember guys, this is a negative sentence, so we put this not after this auxiliar, después del auxiliar, así como lo hicimos acá. Mire qué fácil, es simplemente eso. The other option that we have is haven't, la forma corta que tendríamos para este, there haven't, yes? And then what? There haven't been many orders lately. This is going to be the ending of the sentence. Va a ser el final de la oración que nos podría servir para esto. ¿Listo? There haven't been many orders lately. No ha habido muchas órdenes últimamente. Let's continue with the interrogative sentence. Vamos a hacer la interrogativa. What do we have to move? ¿Qué tenemos que mover? We have to move this auxiliary to the beginning and that's it. Eso es todo. Have there been, yes? Have there been many others? Vamos a hacerla completa. Many others lately. Eso es todo. And ¿qué me está faltando? What is missing here? The question mark. Yes, have there been many others lately? Ha habido muchas órdenes últimamente. Tendríamos esa opción. Pacho, can we do it in the interrogative form? Yes, let's do it. Vamos a hacerla en la forma interrogativa, like this. What do we have to move? This to the beginning. So we say here, haven't there been many others lately? Yes, ahí entonces vamos subiendo también el tono de voz. Remember guys, you have two options. You can say yes or no. Those are good answers too. But if you want to add some more, you just have to say yes, there have, or yes, there have been many others lately. I don't know, it's up to you. Oh no, there haven't. Yes, those two options would be correct, guys. Ahí está entonces, espero que le hagan un capture a esta parte para que sigamos con la práctica. ¿Listo? Vamos muy bien hasta ahora. I'll be back with you guys in a few seconds.
Okay guys, now we're going to practice with these 4 exercises. As always, try to do them first, that way you can compare your results. De esa manera pueden comparar los resultados. And this is number 1. Ha habido demasiada lluvia y la gente ha estado usando impermeables. Entonces, ¿cómo sería esa? ¿Cuál sería acá, muchachos? There's been. Ya sabemos que podríamos trabajar esta sin problema y ustedes ya saben qué significa esto porque ya hablamos de eso. Pachi, ¿por qué has y no have? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la lluvia singular y además es incontable. ¿Listo? There's been demasiada lluvia. Podríamos utilizar este cuantificador que es too much. También les voy a dejar la diferencia del uso de too much, too many, so much, so many. Son videos complementarios. There's been too much rain. This is the noun. Este es el sustantivo que estamos trabajando. Y la gente, and people. Vamos a hablar de la gente. Pacho, y no es de people, no, nada de este artículo de, les voy a dejar ese video para que sepa cuándo utilizarlo y cuándo no. And people what? Ahí luego que viene, estamos trabajando ya un presente perfecto progresivo y es por eso que lo vamos a conectar. And people have been, luego usando. Mucho cuidado que aquí no es using. Why not? Because we are wearing them. ¿Sí? Lo estamos usando, lo estamos vistiendo. Entonces acá es el verbo que tenemos que trabajar, que es el verbo wear. Pero como es progresivo ya sabemos que es wearing. Listo, usando, wearing, waterproofs. Waterproofs here. ¿Sí? Ahí tenemos los impermeables. Mire qué fácil esa oración número 1, pero que le ha salido súper bien, ¿ok? Look at this, number 2. Por las inundaciones, seguimos hablando un poco de la lluvia. Ha habido unas cuantas casas afectadas. Vamos a hacerla juntos entonces. Let's do it together, my friends. In this case is for or because of. Which one? In this case is because of. Esto ya no es tema nuevo y sin embargo se lo voy a dejar para que lo estudien si de pronto tiene dudas de utilizar as because of. Because of the floods. Ahí estamos hablando de inundaciones. Because of the floods. Listo. Ha habido entonces unas cuantas casas, estamos hablando de plural, ya sabemos entonces que tendríamos que trabajar con there have been. Y luego que viene ese quantifier que vamos a trabajar, en este caso vamos a colocar aquí a few houses, y luego afectadas, we say here this adjective which is affected. Ahí está entonces, mire qué pesar esa inundación, pero ahí tenemos esa oración muy buena y espero que vamos bien con estas dos. Check mark for both. Listo, ahí está perfecto. Let's continue with number 3. Ha habido cientos de carros atrapados en la autopista. Entonces, ¿cómo haríamos esta oración? Let's do it together. We're talking about the cars. So in here we say, there have been. There have been, ahí tenemos ha habido. Cientos, the quantifier here is hundreds. Hundreds of cars, yes, of cars, cientos de carros atrapados. Vamos a colocar aquí trapped. Vamos a colocar este adjetivo. Traps en la autopista, we say here, on the highway. ¿Listo? Ahí tenemos la oración número 3 sin ningún problema. Mire todos los carros que se quedaron ahí atrapados. There have been hundreds of cars trapped on the highway. Where is a number 3? Look at this, number 4. ¿Cuántas personas heridas ha habido? Mire que también podríamos combinar un poco con esas WH questions. Entonces, ¿cómo sería cuántas? We're talking about how many. Pero ¿cuántas qué? Personas heridas. Entonces, ¿cómo sería? Injured. This is the adjective. Injured people. ¿Cuántas personas heridas? How many injured people have what? Have there been? Mire qué fácil es esta pregunta y ya ustedes podrían dar el resultado. Espero entonces que les haya gustado mucho esta práctica y que estén listos para realizar la otra práctica que les dejaré acá en la descripción, además de que les dejaré también una lista de sustantivos no contables para que los tengan muy presentes, ¿ok? Bye bye my friends, don't forget to subscribe and share this video with many other people, ¿ok? Bye bye and see you next class.